Soledad caminaba por una brecha de tierra que parecía no tener fin, donde cada paso era un enfrentamiento directo con el cansancio que le pesaba en los hombros. El vestido de algodón crudo, ahora convertido en un trapo manchado por el lodo seco y el sudor, se le pegaba a la piel como un recordatorio constante de la humillación que había sufrido. Sus manos, antes acostumbradas al roce suave de los encajes, estaban ahora ásperas y agrietadas por el frío, aferrando con fuerza el rebozo oscuro que intentaba en vano ocultar el bulto de su vientre. El embarazo, que debió ser motivo de alegría, se había vuelto la carga que la transformó en una paria dentro de su propia casa, un secreto expuesto que sus hermanos no dudaron en castigar con el destierro cruel bajo el cielo indiferente del campo. El frío de la madrugada cortaba la tela fina de su rebozo, infiltrándose en los huesos y haciéndola temblar de una forma que ya no podía controlar. No había lágrimas en sus ojos, pues la fuente de su dolor se había secado hacía kilómetros, en el preciso instante en que la tranquera de la hacienda familiar se cerró tras ella. Sus hermanos, movidos por una ambición disfrazada de honor, la habían echado a su suerte, ignorando los ruegos silenciosos de una hermana que ahora cargaba el futuro en sus entrañas. Se sentía como una sombra errante, un resto de gente que el mundo había decidido olvidar, mientras la neblina comenzaba a bajar sobre los cerros, ocultando el camino e aislándola en su propia miseria. Cada respiración de soledad era un jadeo ronco, una lucha constante por mantener los pulmones funcionando contra el aire helado que parecía cargar el peso del abandono. Sus botas de cuero, amarradas apenas con cordones gastados, ya no protegían sus pies de las piedras filosas que marcaban la subida empinada hacia el Valle de los Olvidados. El cansancio físico era inmenso, pero palidecía ante el dolor sordo en su pecho. La conciencia de que aquellos que debían protegerla fueron los mismos que la entregaron a una muerte lenta en la carretera. Era una mujer sin nombre, sin techo y sin pasado, a la que solo le quedaba el instinto primitivo de proteger la pequeña vida que latía bajo sus manos temblorosas y frías. El hambre era una garra constante en su estómago, un vacío que se mezclaba con las náuseas de la gestación y el miedo a lo que vendría. Soledad miraba el horizonte cenizo y no veía esperanza. Solo una sucesión infinita de días donde sobrevivir sería su única ocupación y la soledad su única compañera. El campo, con su belleza rústica e impiedosa, parecía conspirar contra su existencia, ofreciendo solo el silencio de los árboles retorcidos y el aullido del viento como respuesta a sus pensamientos más oscuros. Se sentía pequeña, una partícula de polvo arrastrada por una tormenta que no tenía fuerzas para combatir, pero que estaba obligada a enfrentar por puro instinto. La vulnerabilidad de Soledad era absoluta. Era el blanco perfecto para la naturaleza y la maldad humana, despojada de cualquier escudo que no fuera su propia resiliencia silenciosa. El peso del bebé en su vientre parecía aumentar con cada kilómetro, un ancla que la jalaba hacia abajo mientras su mente gritaba que siguiera moviéndose, lejos del alcance de sus hermanos. Recordaba la mirada de desprecio de don Justo, una mirada que la había deshumanizado por completo, transformándola en una mancha que debía borrarse de la historia familiar. Ese desprecio era el combustible amargo que la mantenía de pie, incluso cuando sus rodillas amenazaban con doblarse bajo el peso de la injusticia y el frío cortante. El miedo, sin embargo, no era por ella, sino por la criatura que aún no conocía el sonido de la voz de una madre feliz, solo el ritmo acelerado de un corazón angustiado. Soledad temía que el frío congelara el futuro antes de que empezara, y cada punzada de dolor en su cuerpo la sentía como una amenaza directa a la vida que juró proteger.
Se veía como una loba herida, buscando un rincón donde esconderse y lamerse las heridas, lejos de los depredadores que la acechaban, ya fueran hombres o el propio clima inclemente. La soledad de aquel camino era el reflejo de su alma, un desierto de sentimientos donde lo único que florecía era la voluntad de no rendirse. La oscuridad empezaba a envolver el paisaje, y con ella venía el terror de pasar la noche al raso, expuesta a las fieras y a la helada que mataba las cosechas y los corazones débiles. Soledad sentía el olor de la lluvia que se acercaba, un aroma metálico y pesado que prometía más sufrimiento para su cuerpo, ya castigado por la caminata exhaustiva. Sus labios estaban partidos y secos, y su garganta le ardía al intentar tragar el aire húmedo, pero no se detenía, movida por una fuerza que ella misma desconocía. Era la personificación de la deshonra para su familia, pero en su interior sabía que la verdadera deshonra pertenecía a quienes dormían en camas calientes mientras ella enfrentaba el abismo. Desespero comenzó a apoderarse de su mente cuando la primera piedra de granizo cayó del cielo, golpeándole la cara como una bofetada de realidad sobre su situación precaria. La tormenta de granizo empezó sin aviso, un ataque furioso de la naturaleza que parecía querer expulsarla de esas tierras, como todos los demás ya lo habían hecho. Soledad buscó refugio desesperadamente, sus ojos barriendo la neblina en busca de cualquier estructura que ofreciera un mínimo de protección contra el ataque implacable del hielo. Sentía que sus fuerzas llegaban al fin y que si no encontraba refugio pronto, aquel valle se convertiría en su tumba y en la de su hijo, que aún no nacía. Fue en ese momento de agonía total, con el granizo castigando su piel y el frío robándole la conciencia, que divisó la silueta decadente de un rancho en la cima de la colina. El lugar parecía una ruina embrujada, con cercas caídas y árboles que parecían brazos secos suplicando al cielo. Pero para Soledad era la última tabla de salvación en un mar de hielo. Arrastró los pies, cada movimiento una agonía rítmica, rezando para que las sombras de aquella construcción escondieran algo más que solo más sufrimiento y abandono. Antes de que veamos qué le espera en esas ruinas, cuéntame de qué lugar del mundo nos acompañas y suscríbete para no perderte el destino de esta joven. El rancho, La Soledad, se erguía contra el cielo gris como una cicatriz de piedra y madera sobre la colina pedregosa, exhalando un aire de abandono que parecía anterior al tiempo mismo. El olor que emanaba de las construcciones era una mezcla densa de tierra mojada, madera en descomposición y el aroma acre del heno que se pudría lentamente en las esquinas de los establos. El aire allí era más pesado, cargado de una humedad que no solo mojaba la piel, sino que parecía filtrarse en los poros, trayendo consigo el perfume de hierbas amargas y musgo que crecía entre las grietas de las paredes de adobe. No había canto de pájaros ni sonidos de vida vibrante, solo el lamento del viento que silbaba entre las tejas rotas, creando una sinfonía fúnebre de madera crujiendo y puertas sueltas golpeando. Alrededor de la casa principal, el escenario era de tonos sepia y gris, donde la vegetación parecía haber desistido de luchar contra el clima hostil. Árboles retorcidos, con ramas que parecían dedos esqueléticos, se doblaban bajo la fuerza del viento constante que soplaba del valle, moldeando el paisaje en formas de agonía estática. El suelo, cubierto por una capa de hojas muertas y piedras sueltas, volvía ruidoso cualquier movimiento, un crujido seco que retumbaba en el silencio opresivo de la colina. El frío allí no era solo temperatura, sino una presencia física, una manta invisible de hielo que parecía cristalizar la neblina, transformando cada respiración de Soledad en una pequeña nube blanca que se deshacía rápidamente en el vacío. Dentro del establo donde buscó refugio,
La luz era escasa, filtrada por agujeros en el techo que dejaban entrar hilos de un gris metálico y gotas de granizo que tronaban contra el suelo de tierra. La textura del ambiente era áspera y hostil. El roce del heno seco bajo sus manos era como 1000 pequeñas agujas, y las paredes de madera estaban cubiertas por una fina capa de polvo y telarañas que se mecían suavemente con la corriente de aire. El sonido del granizo golpeando las tejas de barro creaba un estruendo ensordecedor, un redoble frenético que ahogaba cualquier otro ruido, aislando a Soledad en una burbuja de ruido y desolación. Era un lugar que el mundo había olvidado, donde la belleza fue reemplazada por una funcionalidad rústica y melancólica. La neblina que envolvía el rancho actuaba como una cortina viva, moviéndose en remolinos lentos que a veces revelaban y otras ocultaban la inmensidad del valle allá abajo. Este velo blanco traía consigo el olor del bosque lejano, un aroma de pinos y tierra profunda que se mezclaba con el humo frío que parecía brotar de las mismas piedras de la colina. La visibilidad era limitada, lo que le daba al lugar una atmósfera de misterio y peligro inminente, donde cada sombra proyectada por los árboles muertos parecía cobrar vida por un instante bajo la mirada cansada de la joven. El ambiente no era solo un escenario, sino un personaje silencioso que observaba la llegada de la intrusa con una indiferencia gélida, desafiando su resistencia con cada ráfaga de viento cortante. El contraste entre la inmensidad del exterior y la estrechez del refugio era sofocante. Las paredes de adobe de la casa principal, visibles a través de la puerta abierta del establo, mostraban las marcas del tiempo en grietas profundas que parecían arrugas en un rostro anciano. El suelo alrededor estaba saturado, transformándose en un lodo oscuro y pegajoso que dificultaba cualquier paso, succionando las botas de quien osara caminar por ahí. El sonido del agua corriendo por las canaletas tapadas era un goteo rítmico y triste, un recordatorio constante de la decadencia que consumía la propiedad. La luz del atardecer, cuando lograba romper la neblina, pintaba las piedras de un naranja enfermizo, un color que no calentaba, sino que resaltaba la soledad absoluta de esa cima del mundo. En la cocina exterior, el fogón de leña llevaba tanto tiempo apagado que las cenizas se habían vuelto un bloque sólido y frío, oliendo a humedad y moho. No había el calor reconfortante de un hogar, solo el olor a fierro oxidado de las ollas colgadas y el sonido de las goteras golpeando rítmicamente contra el metal, creando una nota metálica persistente en el aire. Las ventanas de la casa, pequeñas y con vidrios opacos por la suciedad, parecían ojos sin alma que vigilaban el patio vacío, donde antes animales y personas daban vida al lugar. La sensación era de que el tiempo se había detenido en un momento de tragedia, y nunca más se atrevió a seguir adelante, manteniendo el rancho en un estado de suspensión eterna. Las cercas de Mindemesita, piedra, levantadas con un esfuerzo monumental por manos que ya se habían vuelto polvo, estaban caídas en varios puntos, permitiendo que la naturaleza salvaje empezara a retomar lo que le fue quitado. Raíces gruesas y retorcidas serpenteaban por el suelo como serpientes petrificadas, rompiendo el suelo y derribando las estructuras que intentaban delimitar la propiedad. El ambiente exhalaba una masculinidad rústica y bruta, evidente en las herramientas de hierro pesadas y olvidadas a la intemperie, ahora cubiertas por una costra de óxido color sangre. No había delicadeza en la soledad. Todo allí fue hecho para resistir la fuerza bruta de los elementos, pero incluso la piedra más dura parecía estar cediendo a la erosión de la tristeza que flotaba sobre el valle. El sonido del viento cambiaba según los obstáculos que atravesaba.
Era un silbido agudo entre las cercas de alambre de púas, un rugido grave en las copas de los pocos árboles vivos y un susurro siniestro bajo las puertas de la casa. Este ruido constante volvía el silencio del ambiente aún más profundo cuando cesaba por un breve instante, un vacío auditivo que hacía que el corazón de Soledad latiera con más fuerza contra sus costillas. La temperatura caía drásticamente a medida que el sol se escondía tras las montañas, y la luz azulada del crepúsculo transformaba las ruinas en siluetas fantasmales que parecían acercarse a la joven. La opresión sensorial era tal que el espacio parecía encogerse, cerrándose sobre aquella mujer vulnerable. Soledad sentía el olor del granizo derritiéndose, un aroma de agua pura y helada que lavaba el polvo, pero que también traía el presagio de una noche de congelación mortal. La textura de su rebozo, ahora empapado y pesado, era un recordatorio físico de su fragilidad ante aquel ambiente colosal e impasible. Estaba sumergida en un mundo de sensaciones rudas, donde el calor era un recuerdo lejano y la seguridad un concepto olvidado entre las piedras del valle. El Set Rancho no la recibía con los brazos abiertos, sino que la desafiaba a sobrevivir a su propia decadencia, probando los límites de su alma bajo la luz fustigante de la tormenta que se negaba a dar tregua. Soledad estaba hecha un ovillo en un rincón del establo, tratando desesperadamente de juntar varas que no estuvieran totalmente empapadas para iniciar una pequeña llama. Sus dedos, sin sensibilidad por el frío, luchaban contra la madera húmeda, mientras ella soplaba las brasas inexistentes en un esfuerzo casi infantil por generar vida donde solo había muerte y humedad. El olor a humo frío y heno mojado subía en espirales cortas, pero el calor se negaba a aparecer, dejándola entregada al temblor que sacudía su cuerpo y amenazaba la seguridad del bebé en su vientre. Fue en el pico de ese desespero silencioso, en medio del ruido del granizo contra el techo, que un sonido extraño y metálico cortó el aire como un latigazo de trueno. El disparo de la escopeta retumbó por el valle, un estruendo seco y autoritario que hizo dar un brinco a Soledad, con el corazón latiéndole desbocado contra las costillas. Se quedó congelada en la penumbra, con los ojos bien abiertos hacia la entrada del establo, donde la cortina de lluvia y neblina era lo único visible. El silencio que siguió al tiro fue aún más aterrador que el ruido mismo, un vacío cargado de intención que parecía observar cada respiración corta de la joven intrusa. De repente, una silueta maciza rompió el velo cenizo de la tormenta, bloqueando la poca luz que quedaba en la entrada y proyectando una sombra larga e intimidante sobre el suelo de tierra. El hombre que surgió bajo la lluvia era una figura imponente, envuelto en una capa de cuero pesada que brillaba con el agua acumulada y un sombrero de ala ancha que mantenía su rostro hundido en sombras densas. Cargaba el arma con una familiaridad peligrosa, y su postura emanaba una autoridad rústica, como si fuera el dueño no solo de aquellas ruinas, sino del aire mismo que Soledad respiraba. El sonido de sus botas pesadas aplastando el heno seco era lento y deliberado, cada paso sonando como un juicio final para la mujer que se encogía ante él. No dijo ni una sola palabra, pero la energía que brotaba de él era de un aislamiento agresivo, de alguien que protegía su soledad como si fuera un tesoro sagrado. Soledad miró hacia arriba y por un breve segundo, la luz de un relámpago reveló los rasgos de Bautista, un rostro marcado por cicatrices y ojos que brillaban con una desconfianza feroz y profunda. No había piedad inmediata en esa mirada, solo el escrutinio de quien veía al mundo como una amenaza constante y no deseaba compañía, mucho menos la de una mujer embarazada y andrajosa en sus tierras.
Se detuvo a pocos metros de ella, con el cañón de la escopeta aún levemente inclinado hacia abajo, mientras el olor a pólvora quemada se mezclaba con el aroma de cuero mojado y tierra. La tensión entre los dos era casi sólida, un muro invisible, construido de miedo por parte de ella y de una amargura defensiva por parte de él. Ella intentó hablar, pero su voz fue solo un susurro fallido y ronco, devorado por el frío y el cansancio que finalmente cobraban su precio definitivo. Sus ojos se encontraron con los de él por un instante eterno, y vio allí no solo a un extraño armado, sino la única barrera entre ella y el olvido total en aquellas montañas. El instinto de Bautista era echarla, mantener la pureza de su aislamiento, pero algo en la vulnerabilidad extrema de aquella joven, la forma en que protegía su vientre antes que a sí misma, hizo que dudara. Esa duda fue la única invitación que el cuerpo de Soledad necesitó para rendirse, y sintió que la conciencia se le escapaba mientras el mundo giraba y se volvía cenizas. Antes de que sus manos tocaran el suelo helado, Soledad se desmayó a los pies del hombre solitario, un fardo de dolor y vida entregado a la misericordia de quien había jurado nunca más preocuparse por nadie. Bautista se quedó estático por un momento, con la escopeta aún en la mano, observando a la mujer caída que parecía una hoja seca arrancada de un árbol por la tormenta. El sonido de la lluvia aumentó, lavando la sangre de las botas de él y mojando el cabello de ella, mientras el destino los unía en esa soledad compartida. Soltó un suspiro pesado, una mezcla de rabia y resignación, antes de bajar el arma e inclinarse para recoger lo que la tormenta había depositado en su puerta. Bautista cargó a Soledad hacia dentro de la casa principal, con una facilidad que contrastaba con la fragilidad de ella, acostándola en una cama de fierro chirriante que parecía no haber sido usada en décadas. El cuarto olía a madera vieja y al perfume persistente del polvo asentado sobre los muebles pesados. Sin decir palabra, encendió una pequeña vela cuya llama vacilante creaba sombras gigantescas que bailaban en las paredes de adobe descarapeladas. No la tocó más de lo necesario, manteniendo una distancia cautelosa, pero le puso una manta de lana áspera que, a pesar de su textura grosera, emanaba un calor que Soledad no sentía hacía días. El silencio de la casa solo era roto por el crujir de la madera y el sonido de la respiración débil de la joven, que ahora dormía un sueño de cansancio profundo y febril. A la mañana siguiente, cuando el gris del cielo empezó a aclararse, Soledad despertó con el sonido rítmico de algo siendo picado en la cocina. El olor a verduras cocidas y un toque de manteca de cerdo flotaba en el aire, haciendo que su estómago se retorciera en un dolor hambriento casi insoportable. Sobre la mesa de madera rústica, Bautista había dejado un cuenco de barro con una sopa rala, pero humeante, sin dejar ninguna nota ni explicación de su presencia. No estaba en la habitación cuando ella se levantó, tambaleante, para comer. Era como si fuera un fantasma que cuidaba de ella sin querer ser visto. La comida le bajó calentándole el alma, y por primera vez en semanas, el temblor constante de sus manos empezó a ceder. Los primeros días pasaron en una rutina de silencios compartidos y presencias evitadas, donde cada uno ocupaba un rincón diferente de aquella inmensidad decadente. Bautista salía temprano para arreglar las cercas o cazar, y Soledad, recuperando las fuerzas, comenzó a observar los detalles de aquel hombre que la había salvado sin pedir nada a cambio. Notó que su ropa estaba en un estado deplorable, con desgarres profundos en los hombros y bastillas deshechas que él parecía ignorar con una indiferencia bruta. En un gesto de gratitud silenciosa, ella encontró un costurero antiguo en un cajón y, usando una aguja de hueso e hilos de crin, empezó a remendar las prendas
mientras él estaba fuera. Cuando Bautista regresó y encontró su camisa de trabajo doblada y remendada sobre el banco, no dio las gracias en voz alta, pero sus ojos se demoraron en las puntadas firmes y precisas que Soledad había hecho. Hubo un cambio sutil en el aire entre los dos, una aceptación de que su presencia ya no era solo una intrusión, sino una utilidad que él no sabía que necesitaba. Empezó a dejar porciones más grandes de comida y de vez en cuando un pedazo de pan de maíz que él mismo horneaba en el horno de barro detrás de la casa. Eran microgestos de cuidado, comunicaciones hechas a través de objetos y acciones, sin que el peso de las palabras tuviera que romper la barrera de hielo que él había levantado a su alrededor. Una tarde, Soledad encontró a Bautista, sentado en el escalón del porche, intentando limpiar una herida fea en su pantorrilla, causada por un alambre de púas que se había soltado en la labor con el ganado. La sangre manchaba el pantalón de mezclilla gruesa, y él gruñía de dolor, mientras intentaba detener el sangrado con un trapo sucio que solo empeoraría las cosas. Sin pedir permiso, Soledad se acercó con una palangana de agua tibia y algunas hierbas que había recogido en el patio, recordando las lecciones que su abuela le enseñó sobre las propiedades de la tierra. Se arrodilló ante él, y por un momento el hombre imponente pareció dudar, su mano apretando el mango del cuchillo en su cintura antes de relajarse bajo el toque decidido de la joven. El contacto físico fue la primera conexión real y cruda entre los dos, un momento donde la vulnerabilidad de Bautista se encontró con la fuerza cuidadosa de Soledad. Lavó la herida con delicadeza, ignorando el olor a sudor y tierra que emanaba de él, enfocada solo en aliviar el sufrimiento de quien la había acogido. Bautista observaba la coronilla de ella, notando los hilos de cabello que escapaban del rebozo y la seriedad con que hacía la tarea, sintiendo una extraña paz que no experimentaba en años. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino cargado de una comprensión mutua sobre lo que significaba cargar cicatrices, tanto en la piel como en la memoria de quien fue traicionado por el mundo. En los días siguientes, las interacciones se volvieron más frecuentes, aunque todavía económicas en palabras, como si ambos estuvieran aprendiendo un nuevo lenguaje hecho de miradas y gestos prácticos. Bautista empezó a arreglar las partes de la casa que más incomodaban a Soledad, como la gotera que caía sobre la mesa y la puerta que golpeaba con el viento, usando herramientas que resonaban por la colina. A cambio, ella transformó el ambiente frío en algo que empezaba a parecer un hogar, limpiando el hollín de las ventanas y manteniendo el fuego del fogón siempre encendido. El calor de las brasas pasó a ser el corazón de la casa, un punto de encuentro donde se sentaban de noche, cada uno en su silencio, pero unidos por la misma llama. Soledad notó que Bautista tenía la costumbre de tocarse una pequeña cicatriz en el cuello cada vez que el viento soplaba más fuerte, un gesto inconsciente que revelaba un dolor que nunca mencionaba. Respetaba su misterio, así como él respetaba el volumen creciente de su vientre, que ahora ella ya no intentaba esconder con tanto afán bajo el rebozo oscuro. Hubo una noche en que él le trajo una taza de leche de cabra tibia con miel, dejándola en la mesa antes de retirarse a su cuarto sin mirar atrás. Ese pequeño acto de ternura rústica hizo que Soledad llorara por primera vez desde que fue expulsada, pero eran lágrimas de alivio por no estar más sola en el desierto. La confianza crecía como la vegetación rastrera que insistía en brotar entre las piedras del Valle de los Olvidados, lenta, persistente y difícil de arrancar. Bautista empezó a contar pequeñas historias sobre el comportamiento de los animales o los cambios en el tiempo, compartiendo el conocimiento acumulado de quien vivió años aislado en esas tierras. Soledad escuchaba con atención, aprendiendo los secretos del suelo y la importancia de respetar los ciclos de la naturaleza que,
aunque impiedosos, eran honestos en su brutalidad. Sentía que, bajo la capa de cuero pesada y la mirada ruda, había un hombre que había sido quebrado por las mismas fuerzas que intentaron destruirla, y esa identificación creaba un lazo inquebrantable. Una mañana, mientras ella preparaba el café, Bautista apareció con un trozo de madera de cedro que se había pasado la noche tallando, entregándoselo con una timidez que no cuadraba con su porte. Era un caballito pequeño, rudimentario, pero hecho con un cariño evidente en cada curva de la madera pulida. Un regalo para el bebé que estaba por venir. Soledad apretó el objeto contra su pecho, sintiendo el olor dulce del cedro y el calor de las manos de él, que aún parecía impregnado en la pieza, dándose cuenta de que él también se estaba preparando para la nueva vida. El rancho, antes un lugar de muerte y ruina, estaba siendo lentamente rehabitado por la esperanza, alimentado por la ayuda mutua de dos almas naufragadas en el tiempo. Empezaron a hacer tareas juntos, como la cosecha de las pocas raíces que sobrevivían al frío o la organización de la leña para el invierno que se acercaba con furia. Bautista enseñó a Soledad a usar un hacha pequeña para preparar varas, cuidando que no se esforzara de más por el embarazo, demostrando una protección constante y vigilante. El ritmo de sus vidas se volvió una danza de cooperación, donde la debilidad de uno era suplida por la fuerza del otro, sin necesidad de promesas o juramentos de lealtad. El mundo exterior parecía haber desaparecido, dejando solo el valle, la colina y la conexión que se fortalecía con cada balde de agua cargado y cada comida, compartida al calor de la cocina. Hubo un momento, durante un atardecer especialmente dorado, en que Bautista ayudó a Soledad a subir un tramo más empinado de la colina para que viera la puesta de sol sobre las montañas lejanas. Su mano, grande y callosa, envolvió la de ella con una firmeza que transmitía una seguridad absoluta, un puerto seguro contra cualquier tormenta que viniera. Se quedaron ahí, de pie, viendo la luz azulada del crepúsculo transformar las ruinas en algo majestuoso, como si la belleza regresara al lugar a través de sus ojos. En ese instante, el silencio no era una barrera, sino un puente que permitía que sus corazones se comunicaran con una claridad que las palabras jamás alcanzarían. La evolución de la relación estaba marcada por esos microgestos de cuidado físico, como cuando cubrió los pies de ella con una manta extra en una noche de helada severa sin que se lo pidiera. O cuando ella preparó una infusión especial para la tos que le dio a él tras los días de lluvia intensa, cuidándolo con la misma dedicación que un día él tuvo al recogerla del suelo. Se habían vuelto cómplices en una supervivencia que iba más allá de lo físico. Estaban reconstruyendo sus propias identidades a través de la mirada del otro, dejando atrás el estigma de deshonrada y de ermitaño. La dignidad, que les fue robada por terceros, estaba siendo restaurada ladrillo por ladrillo en las paredes de aquel rancho aislado. Una tarde lluviosa, Soledad encontró a Bautista leyendo un libro viejo de pastas de cuero desgastadas, sentado cerca de la ventana para aprovechar la poca luz del día gris. Al notar su presencia, leyó en voz alta un pequeño poema sobre la tierra y el cielo, su voz resonando con una profundidad que revelaba una sensibilidad oculta bajo su armadura de rudeza. Ella se sentó en el suelo, cerca de sus pies, y dejó que las palabras la envolvieran, sintiéndose parte de algo más grande que su propia tragedia personal. El ambiente activo de la narrativa parecía susurrar aprobación, con el sonido de la lluvia en el techo sirviendo de acompañamiento para la lectura melódica y pacífica. El vínculo estaba ahora tan consolidado que la simple ausencia de uno por pocas horas generaba una inquietud silenciosa en el otro, una preocupación que hablaba del valor de esa presencia en sus vidas.
Bautista traía flores silvestres que encontraba en las grietas de las rocas, pequeños puntos de color que Soledad ponía en vasos de vidrio sobre la mesa, iluminando la sala de adobe. Ella, por su parte, preparaba los platos favoritos de él con lo poco que tenían, transformando la escasez en banquete a través del amor y el cuidado que dedicaba a cada preparación. Eran ahora una familia de hecho, ligada no por la sangre, sino por la elección deliberada de cuidarse el uno al otro en un mundo que los había despreciado. Finalmente, el refugio físico del rancho se había convertido en el reflejo exacto del refugio emocional que habían construido uno para el otro. En medio de la desolación del valle, las ventanas ahora estaban limpias, las puertas bien ajustadas, y el jardín empezaba a dar señales de que la vida volvería a florecer en esas laderas pedregosas y difíciles. Soledad se sentía segura, no porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque sabía que no enfrentaría lo que viniera sola, teniendo a su lado al hombre que guardaba secretos bajo el sombrero. La jornada de ambos, iniciada en el desespero, había alcanzado un punto de serenidad que parecía un milagro frente a todo lo que habían pasado antes de aquel encuentro. Soledad ya no reconocía a la mujer que, semanas atrás, se arrastraba por el camino con la mirada perdida y el alma hecha pedazos. El peso en su vientre, que antes sentía como una sentencia de plomo, ahora era una promesa vibrante de continuidad, una vida que ya no temía, sino que aguardaba con una calma nueva. Empezó a caminar por el rancho con la espalda más derecha, dejando que el sol pálido del valle tocara su rostro sin necesidad de esconderse bajo el rebozo oscuro que antes era su escudo contra la vergüenza. La transformación empezaba de adentro hacia afuera, un florecer tardío en suelo árido, donde la aceptación de Bautista funcionaba como el agua que tanto necesitó para no secarse por completo. El miedo, que antes era su sombra constante, empezaba a disiparse como la neblina matutina ante el calor del fogón que ella ahora dominaba con maestría. Soledad encontraba placer en las pequeñas tareas diarias, sintiendo una satisfacción profunda al ver el brillo de las ollas limpias o el aroma del pan horneado llenando los rincones de la casa de adobe. Cada gesto de autonomía era una pequeña victoria contra las voces de sus hermanos, que aún resonaban en su mente, llamándola inútil y deshonrada. Estaba redescubriendo su propia voz, una voz que no pedía disculpas por existir, sino que afirmaba su lugar en aquel mundo rústico con una determinación silenciosa y cada vez más sólida. La confianza que depositaba en Bautista se volvió el espejo donde veía una versión de sí misma que nunca supo que existía. Una mujer capaz, resiliente y digna de respeto. Cuando se veía reflejada en los ojos de él, no encontraba el juicio que marcó su juventud, sino una admiración bruta por su capacidad de mantenerse en pie tras tantas caídas. Esta percepción permitió que bajara sus guardias emocionales, permitiéndose reír de un chiste corto de él, o compartir un pensamiento sobre el futuro del bebé sin el temor de ser reprendida. Estaba aprendiendo que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino la puerta de entrada a una fuerza que nadie podría quitarle de nuevo. Hubo una tarde en que Soledad se sorprendió cantando una antigua melodía de su abuela, mientras tendía la ropa en el tendedero improvisado bajo el viento de la colina. El sonido de su propia voz, suave y afinada, la asombró, pues se había olvidado de que aún poseía música dentro de sí tras tanto tiempo de silencio y dolor. Se dio cuenta de que la alegría no era un destino lejano, sino una serie de momentos presentes que finalmente se estaba permitiendo vivir, a pesar de las incertidumbres que aún flotaban sobre el valle. Su alma se estaba expandiendo, ocupando el espacio que el dolor dejó vacío, y el rancho,
antes una ruina, se había vuelto el escenario de esta reconstrucción íntima y poderosa. Su apertura emocional se manifestaba en su curiosidad sobre el mundo a su alrededor y sobre el hombre que compartía la vida con ella en las sombras de las montañas. Empezó a hacer preguntas sobre las plantas locales, sobre las historias de las piedras y sobre lo que Bautista veía cuando miraba el horizonte por tanto tiempo en silencio. Ya no le tenía miedo a las respuestas ni al vacío, pues sentía que poseía las herramientas necesarias para lidiar con cualquier verdad que la vida le presentara. Esa seguridad interna era su bien más preciado, un tesoro que cultivaba con cada respiración profunda y cada paso firme que daba sobre el suelo pedregoso de aquella propiedad. Su relación con su propio cuerpo también cambió. Las marcas del embarazo, que antes eran vistas como cicatrices de su deshonra, pasaron a ser admiradas como el mapa de un milagro en marcha. Tocaba su propia barriga con una ternura que desbordaba, conversando con el hijo en susurros durante las noches frías, prometiéndole un mundo diferente al que ella conoció. Soledad se estaba convirtiendo en la madre que necesitó tener, una protectora feroz y amorosa que no permitiría que la maldad de los hombres tocara la pureza de esa nueva existencia. La transformación era completa. La joven fugitiva había dado lugar a una mujer que sabía exactamente el valor de su lucha y de su silencio. Al final del día, sentada ante las brasas, Soledad sentía una paz que trascendía las circunstancias difíciles de su realidad en el Valle de los Olvidados. Miraba sus manos, ahora marcadas por el trabajo pero firmes en su propósito, y sentía orgullo por la jornada que la trajo hasta ahí, a pesar de todo el sufrimiento inicial. El rancho ya no era solo un escondite, sino su dominio, el lugar donde recuperó su dignidad y donde pensaba echar raíces profundas. Estaba lista para enfrentar lo que el destino reservara, pues sabía que, dentro de sí, cargaba una llama que ni la tormenta más fuerte sería capaz de apagar. La paz que Soledad había conquistado empezó a ser amenazada por una sombra que venía de más allá de los cerros, un presagio que el viento parecía cargar junto al olor de caballos exhaustos. En el pueblo más cercano, don Justo, su hermano mayor, no había olvidado la mancha que ella representaba para el apellido, ni la escritura perdida de la que el padre dio pistas antes de morir. La búsqueda de Soledad no era movida por nostalgia, sino por una codicia gélida y calculadora que veía en la hermana solo un obstáculo legal que debía removerse para que la herencia fuera plenamente suya. Sabía que estaba viva, y el rastro de su huida lo llevaba inevitablemente hacia el Valle de los Olvidados, un lugar que él mismo temía, pero que ahora estaba obligado a enfrentar. Bautista empezó a notar señales de que extraños rondaban los límites de la propiedad, como el brillo de un espejo a lo lejos o rastros de montura que no pertenecían a sus pocas cabezas de ganado. El conflicto que tanto intentó evitar estaba tocando a su puerta, trayendo consigo los fantasmas de un pasado que guardaba bajo llave bajo el piso de la casa. Sabía que don Justo no era hombre de medias tintas y que su llegada al rancho no resultaría en nada menos que un enfrentamiento violento. La tensión volvió a habitar los cuartos de la residencia, una presencia invisible que hacía que Bautista revisara la carga de la escopeta con más frecuencia y mirara al horizonte con una rigidez que Soledad pronto notó. El peligro se volvió real cuando uno de los pistoleros de don Justo fue visto en la cresta de la colina, observando el movimiento de la casa con la insolencia de Mindon Sentutsi, quien se siente dueño de la situación. Soledad sintió que la sangre se le congelaba al reconocer el rostro del hombre, un antiguo empleado de su familia que siempre la había mirado con desdén y malicia. La amenaza ya no era una posibilidad abstracta,
sino una figura de carne y hueso que traía la promesa de destrucción de todo lo que ella y Bautista habían construido en aquel refugio. El miedo que creía haber superado regresó con fuerza renovada, pero esta vez no era paralizante, sino una flama de rabia que la preparaba para la pelea. Dentro de la casa, Bautista guardaba su propio conflicto interno, un secreto que pesaba en su conciencia como una piedra de molino lista para aplastar la confianza de Soledad. Sabía que el rancho donde vivían perteneció a la familia de ella en el pasado, y que él fue el capataz que presenció la decadencia del lugar bajo la ambición de los hermanos de su protegida. Temía que, si contaba la verdad ahora, ella pensaría que su acogida fue motivada por una culpa tardía y no por el afecto genuino que floreció entre ellos. Este secreto creaba una barrera invisible entre los dos, un abismo de verdades no dichas que amenazaba con derrumbarse en el momento en que más necesitaban estar unidos. Don Justo empezó a ejercer presión psicológica, mandando recados con viajeros que pasaban por el camino principal, avisando que la honra de la familia sería restaurada a cualquier costo. Las palabras llegaban como veneno a los oídos de Soledad, recordándole que, para el mundo exterior, aún era la pecadora que debía ser castigada o escondida para siempre. La presencia del hermano era una sombra creciente que oscurecía la luz del sol, transformando la seguridad del rancho en una trampa de adobe y tejas. El conflicto estaba subiendo la ladera, un incendio silencioso que consumía la paz del Valle de los Olvidados y exigía una decisión definitiva de quienes se escondían en sus sombras. Bautista reforzó las puertas y preparó estrategias de defensa, actuando con la precisión de un soldado que sabe que la batalla es inevitable e inminente. No hablaba del secreto de la escritura, pero sus gestos eran de alguien que protegía no solo a una mujer, sino una herencia legítima robada por hombres sin escrúpulos. La dualidad emocional era constante. El deseo de huir para proteger la vida de Soledad combatía la necesidad de quedarse y enfrentar el pasado para que ella pudiera finalmente tener un futuro. El rancho se volvió una fortaleza sitiada, donde cada sonido de galope a lo lejos hacía que el corazón de los dos latiera en un ritmo de guerra y resistencia. La tensión llegó a un punto sin retorno cuando don Justo mandó un ultimátum: la entrega de Soledad a cambio de una suma de dinero o el exterminio de quien fuera que la estuviera protegiendo. La amenaza era clara, real y creciente, dejando poco espacio para negociaciones o treguas en medio del polvo del camino pedregoso que llevaba a la colina. Soledad miró a Bautista y vio en él la misma mirada de animal acorralado que ella tuvo al llegar. Pero ahora ambos tenían algo por qué luchar. El conflicto estaba sembrado, y la cosecha se haría bajo la luz de una luna que prometía revelar todos los secretos escondidos bajo el suelo de aquel valle marcado por el olvido. El aire en el Valle de los Olvidados se volvió denso, casi sólido, como si la atmósfera estuviera cargada con la electricidad que precede a una tormenta devastadora. Durante las noches, Bautista ya no dormía. Se quedaba sentado en la penumbra de la sala, su silueta recortada contra la ventana, vigilando el movimiento de las sombras cerca del corral. El sonido de caballos galopando a lo lejos, que antes era algo raro y sin importancia, ahora hacía que Soledad aguantara la respiración hasta que los pulmones le ardieran. Cada crujido de la madera o el aullido más agudo del viento era interpretado como una señal de invasión, manteniéndolos en un estado de alerta constante que carcomía la paz lograda con tanto esfuerzo. Señales físicas de que el cerco se cerraba empezaron a aparecer de forma perturbadora alrededor del rancho, como si don Justo estuviera marcando su territorio antes del ataque final. Una mañana,
Bautista encontró un pañuelo con el escudo de la familia de Soledad amarrado a la tranquera principal, un aviso silencioso y cruel de que el enemigo estaba a pocos metros. El simbolismo era claro. No había a dónde huir, y el pasado venía a cobrar su deuda con intereses de sangre y codicia. Soledad sentía la presión emocional aplastándole el pecho, una sensación de que el suelo bajo sus pies estaba por ceder, revelando el abismo que había intentado ignorar durante las semanas de calma. La presencia de los pistoleros se volvió más audaz. Ya no se escondían totalmente en la neblina, dejando que el brillo de sus espuelas y el cañón de sus armas se vieran entre los árboles retorcidos. Circulaban el rancho como lobos hambrientos, esperando el momento de debilidad o la orden definitiva del hombre que los lideraba con mano de hierro y corazón de hielo. Bautista, en respuesta, pasaba las tardes afilando su cuchillo de caza y limpiando la escopeta con una meticulosidad sombría, sus ojos reflejando una determinación que rozaba la ferocidad. La dualidad entre la acogida que le daba a Soledad y la violencia que preparaba para los invasores creaba una tensión casi insoportable dentro de la pequeña casa. Hubo una tarde en que una piedra fue lanzada contra la ventana de la cocina, estrellando el vidrio y regando pedazos sobre la mesa donde Soledad preparaba la masa del pan. El susto hizo que sintiera una contracción aguda en su vientre, un recordatorio físico de que el tiempo se agotaba tanto para el embarazo como para la seguridad de ellos. Bautista corrió a su lado, sus ojos barriendo el patio en busca del agresor, pero solo encontró el silencio burlón de la colina y el sonido de risas ahogadas perdiéndose en el monte. El riesgo aumentaba progresivamente, y la sensación de ser observados en sus momentos más íntimos volvía el ambiente del rancho una prisión psicológica sofocante. Don Justo empezó a usar tácticas de privación, cortando el acceso a la pequeña fuente de agua que estaba en la parte baja de la propiedad, obligando a Bautista a buscar soluciones desesperadas para mantener a los animales y la casa abastecidos. El aislamiento, que antes fue una elección de paz, se había transformado en una táctica de guerra que buscaba debilitar su resistencia a través del cansancio y la sed. Soledad veía el rostro de Bautista envejecer años en pocos días, la piel estirada sobre los pómulos y la mirada permanentemente fija en un punto de defensa que solo él conocía. La presión emocional era un peso invisible que parecía doblar las vigas del techo, mientras esperaban el golpe de gracia que sabían que vendría. En una noche de luna creciente, el grito de un animal retumbó por el valle, seguido por el silencio sepulcral que indicaba que algo terrible había pasado. En el establo, Bautista salió armado, enfrentando la oscuridad azulada con la valentía de quien no tiene nada que perder, mientras Soledad se encerraba en el cuarto, abrazada al caballito de madera que él le dio. Oyó voces desconocidas intercambiando insultos en la penumbra, palabras que mencionaban su nombre y la mancha que cargaba, tratándola como un objeto a recuperar o destruir. El conflicto estaba ahora en la puerta de entrada, una presencia física que exhalaba olor a sudor de caballo y la maldad de hombres que vendían su alma por unas monedas de plata. La escalada de tensión llegó al pico emocional cuando Bautista, al volver a la casa con un corte sangriento en el brazo, miró a Soledad y por primera vez dejó ver el miedo en sus ojos. No era miedo por él, sino por la vida que ella cargaba y por la mujer que había aprendido a amar en el silencio de esas montañas. Sabía que la próxima embestida no sería solo para asustar, sino para matar, y que la decisión de quedarse o huir debía tomarse antes de que el sol saliera de nuevo. Cada minuto que pasaba era un tic-tac contra el destino, una cuenta regresiva para el clímax que decidiría el futuro de todos bajo el cielo del valle. Soledad
Se dio cuenta de que la seguridad que Bautista ofrecía tenía un precio alto y que ella no podía seguir siendo solo una espectadora pasiva de su propia tragedia. Empezó a juntar lo que pudieran usar como defensa, transformando herramientas de cocina en armas improvisadas y preparando vendas de tela para posibles heridas, mostrando una resiliencia que sorprendió incluso al hombre a su lado. La fragilidad de la joven embarazada había dado paso a una determinación feroz, una transformación final que la preparaba para el choque inevitable con el hermano que la echó de casa. Estaban rodeados, pero no derrotados, y la tensión que los unía era el metal forjado en el fuego de la adversidad más cruel. La última noche de espera estuvo marcada por un silencio tan profundo que el ruido del corazón de Soledad parecía llenar todo el cuarto, un ritmo constante de vida desafiando a la muerte. Bautista seguía apostado junto a la puerta, una estatua de cuero y hierro que parecía fundida a la estructura de la casa, listo para ser el escudo que ella nunca tuvo en la vida. El olor a queroseno de la lámpara se mezclaba con el aroma metálico de la escopeta, creando una atmósfera de búnker donde la esperanza y el terror bailaban bajo la luz trémula. El escenario estaba listo, los personajes en sus puestos, y el Valle de los Olvidados esperaba la sangre que lavaría las heridas del pasado o las enterraría para siempre en el polvo. La noche de luna llena bañaba el valle con una luz plateada y gélida cuando la puerta del rancho fue golpeada con la culata de un rifle, un sonido seco que selló el fin de la espera. Don Justo surgió de las sombras con el rostro transformado por el odio y la avaricia, exigiendo que Soledad saliera y entregara la escritura que él creía escondida. Ahí, el enfrentamiento físico fue inmediato. Bautista se plantó como una barrera infranqueable, pero, en lugar de disparar, arrancó una tabla del piso y reveló el documento que guardó por años, la prueba de que esas tierras pertenecían legalmente a Soledad. El choque de la revelación paralizó a los pistoleros por un segundo, tiempo suficiente para que la verdad sobre la traición de los hermanos quedara suspendida en el aire pesado de aquella sala. En el pico de la tensión, mientras don Justo avanzaba con cuchillo en mano, el cuerpo de Soledad se dobló bajo un dolor aplastante que no venía del miedo, sino de la vida que exigía paso. El trabajo de parto empezó ahí mismo, en medio del caos, forzando un contraste brutal entre la violencia de los hombres y la fuerza primitiva del nacimiento. Bautista, dividido entre el deber de pelear y la necesidad de amparar a la mujer que amaba, rugió como un animal herido, desarmando a don Justo con un golpe preciso antes de lanzarse al suelo para apretar las manos de Soledad. El ambiente estaba cargado de sudor, pólvora y el olor metálico de la sangre, creando una urgencia absoluta donde cada segundo era una disputa entre la muerte y la vida. Don Justo, ciego de ambición, intentó un último ataque contra su hermana vulnerable, pero fue detenido por la mirada de sus propios hombres, que dudaron ante la escena sagrada y terrible de una vida viniendo al mundo. El poder del villano se desmoronó cuando la autoridad moral de Bautista y la agonía legítima de Soledad ocuparon todo el espacio de la casa. Bautista usó su fuerza para mantener al enemigo a raya mientras, con palabras susurradas y manos ahora delicadas, guiaba a Soledad a través de cada contracción desgarradora. La lucha ya no era solo contra el invasor, sino contra el tiempo y el frío, una batalla épica librada en el suelo de tierra que un día fue símbolo de ruina y ahora era la cuna de la esperanza. El grito final de Soledad rasgó el silencio de la colina, un sonido que pareció retumbar en cada piedra y árbol retorcido del Valle de los Olvidados, ahogando los insultos de don Justo. En el momento en que el primer llanto del recién nacido llenó el cuarto,
Una fuerza invisible pareció expulsar la maldad. Los pistoleros, tocados por una humanidad olvidada, bajaron las armas y obligaron al hermano tirano a retroceder a la oscuridad del patio. Bautista cargó a la criatura, un niño, con la misma reverencia con que se carga una reliquia, entregándolo a los brazos, exhaustos de soledad, mientras las lágrimas, al fin, lavaban el rostro del hombre que juró nunca más sentir nada. El clímax resolvió el conflicto con la victoria de la vida sobre la codicia. Don Justo, derrotado por su propia insignificancia ante el milagro, huyó hacia la noche, dejando atrás la escritura y el rancho que nunca le pertenecerían. Soledad, aunque pálida y temblorosa, abrazaba al hijo con una fuerza que ningún arma podría vencer, sus ojos encontrando los de Bautista en un pacto de sangre y alma que sellaba el destino de ambos. El peligro había pasado, no por un milagro externo, sino por el sacrificio y la valentía de dos renegados que decidieron luchar por lo justo. El silencio que siguió al nacimiento era sagrado, el sonido de un nuevo comienzo escribiéndose sobre las cenizas de un antiguo dolor. El sol empezó a asomar en el horizonte, tiñendo los cerros del Valle de los Olvidados, con un dorado suave que parecía limpiar las manchas de una noche terrible. Dentro de la casa, el calor del fogón ya no era solo una necesidad de supervivencia, sino el símbolo de un hogar que finalmente latía con vida y seguridad. Soledad, acomodada en la cama de fierro con su hijo en brazos, observaba a Bautista traer un balde de agua fresca y un trozo de tela azul vibrante que había comprado en secreto en el pueblo. La paz que emanaba del ambiente era profunda y real. Una pertenencia que ella nunca conoció en la hacienda de su propia familia, donde la sangre valía menos que la tierra. Bautista se sentó al pie de la cama, su figura imponente ahora relajada, despojada de la armadura de rudeza que lo protegió por tanto tiempo. Miró al pequeño niño y luego a Soledad, reconociendo en ella no a la joven perdida que rescató de la lluvia, sino a la dueña legítima de esas tierras y de su propio corazón calloso. El silencio entre ellos ahora lo llenaba el sonido rítmico de la respiración del bebé, una melodía que hablaba de un futuro que ambos se atrevían, por primera vez, a planear juntos. La escritura sobre la mesa era solo un papel. La verdadera posesión estaba en la mirada de cuidado y en la promesa silenciosa de que nadie más sería olvidado o abandonado en esa cima. Con el paso de las horas, la rutina del rancho se transformó en una celebración de la calma, donde cada gesto cargaba el alivio de quien cruzó el infierno y encontró el paraíso en cosas simples. Soledad se puso el vestido azul, sintiendo la suavidad de la tela contra su piel, y la dignidad regresando con cada movimiento que hacía por el patio ahora soleado. Veía a Bautista arreglando el techo con una energía renovada, mientras el sonido del martillo resonaba por el valle como un anuncio de que la reconstrucción era completa, tanto física como emocionalmente. Ya no eran dos náufragos, sino una familia que echaba raíces profundas en un suelo que, aunque pedregoso, demostró ser fértil para el amor y la justicia. La última escena muestra a la pareja en el porche, viendo al ganado pastar tranquilamente bajo la luz del atardecer, mientras el bebé duerme en la cuna de cedro tallada por las manos de Bautista. El Valle de los Olvidados ahora tenía un nuevo nombre en los corazones de sus habitantes, un lugar de encuentro y de sanación donde las heridas del pasado se habían vuelto cicatrices de orgullo. El espectador siente el alivio de ver la justicia hacerse a través de la valentía y el consuelo de saber que, al final, el afecto fue el refugio más resistente de todos. La jornada de 1980. Soledad y Bautista prueba que, incluso en las ruinas más oscuras, es posible hacer florecer una vida nueva cuando se tiene a alguien para sostenerte la mano.
¿Tú habrías hecho lo mismo en su lugar?